Un cordial saludo, somos los estudiantes de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos en octavo semestre y vamos a hacer la exposición del trabajo número 2, que es el análisis de un país, en especial es España. Compañero Fabio Nelson Navia y yo, Rodrigo José Giraldo Espina. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, identifique y describa cuál es el origen de España. Si hizo parte de lo que hoy conocemos como el Imperio Romano o de las tribus bárbaras. Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que la península ibérica, donde se encuentra España, ha sido habitada desde tiempos prehistóricos por diversas culturas y civilizaciones. España tiene sus raíces tanto en el Imperio Romano como en las tribus bárbaras, que llegaron después. La combinación de estas influencias junto con otros factores históricos contribuyó a la formación de la España que hoy conocemos. España formó parte del Imperio Romano, la península ibérica, fue incorporada al Imperio Romano a partir del siglo III a.C. y se convirtió en una provincia romana conocida como Hispania. Durante este periodo, los romanos establecieron ciudades, infraestructuras como calzadas y acueductos, y dejaron una profunda influencia en la cultura, el idioma y la arquitectura de la región. La presencia romana en Hispania duró aproximadamente 7 siglos hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. Este periodo fue crucial para el desarrollo histórico de España, ya que muchas de las estructuras y sistemas introducidos por los romanos perduraron y evolucionaron en las épocas posteriores. Asimismo, España fue influenciada por las tribus bárbaras, pero no fue parte de ellas, en sentido de ser una tribu bárbara en sí misma, no. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo V, varias tribus germánicas invadieron la península ibérica. Entre estas tribus, los visigodos fueron los más influyentes. Los visigodos establecieron un reino en la península ibérica que duró desde el siglo V hasta el siglo VIII. Este reino visigodo se convirtió en una entidad política significativa y dejó una marca importante en la historia de España. Sin embargo, es importante notar que la península ibérica ya tenía una rica historia y cultura antes de la llegada de los visigodos, debido a la influencia romana y a otras civilizaciones anteriores. Muchas gracias, Fabio. En la segunda pregunta, según la definición de las formas de gobierno puras e impuras planteada por Aristóteles, tenemos que identificar y describir qué formas de gobierno se han implementado en la historia de nuestro país elegido, que es España. A lo largo de su historia, España ha experimentado diversas formas de gobierno, tanto puras como impuras, según la clasificación que nos da Aristóteles. Entre las principales formas de gobierno que ha tenido España encuentran las siguientes: monarquía, monarquía visigoda. Después de la caída del Imperio Romano, los visigodos establecieron un reino en la península ibérica que duró hasta el siglo octavo. La monarquía absolutista. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, España fue gobernada por la monarquía absoluta, donde el rey tenía el poder supremo. Después vino la República. La primera República Española, entre 1873 y 1874, fue un breve periodo de tiempo en el que España intentó establecer un gobierno republicano, pero enfrentó muchas dificultades y conflictos internos. Después de esto encontramos la Segunda República Española entre 1931 y 1939. Este periodo de tiempo fue más significativo y buscó implementar reformas sociales y políticas, pero terminó con el inicio de la Guerra Civil Española. Seguimos con las dictaduras. La dictadura de Primo de Rivera en 1923 a 1930, Miguel Primo de Rivera estableció una dictadura militar que duró hasta su dimisión. La dictadura franquista, que es la más larga y la más conocida en España, fue durante 4 décadas, entre 1939 y 1975. Tras la guerra civil, Francisco Franco estableció una dictadura que duró hasta su muerte en 1975.
Por último, la monarquía parlamentaria, que es la que actualmente gobierna, es una transición de la democracia y la Constitución de 1978. Después de la muerte de Franco, España se convirtió en una monarquía parlamentaria con la aprobación de la Constitución de 1978. En este sistema, el rey es el jefe del Estado, pero el poder ejecutivo recae sobre el gobierno elegido democráticamente y que eligen un presidente, se podría decir que es un parlamento presidencialista donde se elige un presidente por mayorías en su Senado. Estas formas de gobierno reflejan la evolución política de España y su adaptación a diferentes contextos históricos y sociales. La tercera pregunta que nos da nuestro cuestionario es: ¿alguna de las tres instituciones romanas, monarquía, república o imperio, influyeron en el contexto histórico de España? Sí influyeron. Tenemos tres, entre ellas tenemos la monarquía romana. Aunque la monarquía romana fue anterior a la conquista Hispania, de Hispania, la idea de un gobierno centralizado bajo un solo líder influyó en las estructuras de poder que se desarrollaron posteriormente a la península ibérica. Tenemos la segunda, que es la República Romana. Durante esta, Hispania fue conquistada y organizada como provincia romana a partir del siglo III a.C. La administración republicana introdujo sistemas de gobierno, leyes y estructuras administrativas que tuvieron un impacto duradero en la región. Tenemos la tercera, que es el Imperio Romano. Bajo este, Hispania se integró plenamente en el imperio, beneficiándose de la paz romana y el desarrollo de infraestructuras como calzadas y acueductos y la difusión de la cultura y el idioma latino. La influencia del Imperio Romano fue profunda y duradera, sentando las bases para muchas de las instituciones y prácticas que perduraron en la península ibérica. El cuarto punto, o la cuarta pregunta que tenemos es: ¿qué impacto tuvo el feudalismo en la estructura social de España? El feudalismo tuvo un impacto profundo en la estructura social de España, hay que aclararlo, durante la Edad Media. Aquí quiero establecer algunos de estos impactos, los más interesantes. Entonces tenemos la fragmentación territorial y política. El poder se fragmentó en numerosos señoríos feudales, donde los señores locales tenían control sobre sus tierras y los habitantes de estas, ¿no? Este llevó a una descentralización del poder, a la creación de múltiples jurisdicciones independientes. Como segundo punto, tenemos las relaciones de vasallaje, ¿sí? La sociedad, que trata de que la sociedad feudal se basaba en relaciones de vasallaje, donde los señores otorgaban tierras, feudos a sus vasallados a cambio de lealtad y servicios militares. Este sistema creó una jerarquía estricta y una red de obligaciones mutuas. Tercer punto, tenemos la estratificación social. Este consiste en que la sociedad se dividió en clases claramente definidas: la nobleza, ¿sí? Que son los señores feudales, el clero y los campesinos, que son los siervos. Los señores feudales y el clero tenían el poder económico y político, mientras los campesinos trabajaban la tierra y estaban sujetos a la autoridad de los señores. Tenemos como otro punto la privatización de los poderes públicos. Los señores feudales asumieron muchas funciones que anteriormente correspondían al Estado, como la administración de justicia y la recaudación de impuestos. Esto reforzó su país en cuanto al poder y la autonomía. Tenemos como otro punto la influencia de la Iglesia. En este punto habla de que la Iglesia jugó un papel crucial en la sociedad feudal, no solo como institución religiosa, sino también como gran terrateniente y autoridad moral.
Los monasterios y obispados eran centros de poder y cultura. El quinto punto tenemos que es la limitación de la movilidad social. El sistema feudal limitaba a la movilidad social ya que los siervos estaban atados a la tierra y tenían pocas oportunidades de mejorar su estatus. La nobleza y el clero, por otro lado, mantenían su posición privilegiada a través de la herencia y la influencia. Siga, Rodrigo. Gracias, Fabio. Los anteriores puntos nos llevan a la siguiente pregunta, que es ¿qué influencia tuvo la Iglesia Católica en la conformación de instituciones de gobierno del país analizado, que es España? Instituciones de gobierno que pueden abarcar la monarquía, democracia, dictadura, entre otros. La Iglesia Católica ha tenido una influencia significativa en la conformación de las instituciones de gobierno en España a lo largo de su historia. Estos son algunos de los principales impactos. En la monarquía, los reyes católicos, la unión de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en el siglo XV, conocidos como los reyes católicos, simbolizó una estrecha alianza entre la corona y la iglesia. Esta relación fortaleció la autoridad real y facilitó la consolidación del poder monárquico en España. La Inquisición española. Instituida en 1478, la Inquisición fue una herramienta de control religioso y político, reforzando la autoridad de la monarquía y la iglesia sobre la sociedad. También tenemos el Imperio Español. Durante la expansión del Imperio Español en el siglo XV y XVI, la Iglesia Católica proporcionó una justificación ideológica para la conquista y la evangelización de los nuevos territorios. Además, la Iglesia contribuyó al financiamiento de expediciones y estableció estructuras eclesiásticas en las colonias. Las dictaduras. Dictadura de Primo de Rivera. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923 a 1930, la Iglesia mantuvo una relación cercana con el régimen apoyando sus políticas conservadoras. En el franquismo, bajo la dictadura de Francisco Franco en 1939 y 1975, la Iglesia Católica fue un pilar fundamental del régimen. La Iglesia proporcionó legitimidad moral y apoyo al régimen, y en retorno, Franco promovió los valores tradicionales y conservadores de la Iglesia. Y en la democracia, la transición democrática, tras la muerte de Franco y durante la transición a la democracia, la Iglesia Católica tuvo que adaptarse a un nuevo contexto político. La Constitución de 1978 estableció la aconfesionalidad del Estado, aunque la Iglesia mantuvo una presencia significativa en la sociedad española. Como sexta pregunta nos lleva a mencionar eventos importantes o personajes relevantes que se dieron en el periodo de la Edad Media dentro de las fronteras de España. Durante la Edad Media, España fue un escenario de numerosos eventos importantes y personajes relevantes que modelaron la historia. Entre ellos están los siguientes. Gracias Rodrigo, tenemos la invasión visigoda en el año 409 después de Cristo. Los visigodos, una tribu germánica, invadieron la península ibérica y establecieron el reino visigodo con Toledo como su capital. Tenemos el Concilio de Toledo en el año 589 después de Cristo. Este concilio marcó la conversión del rey visigodo al cristianismo católico, unificando religiosamente al reino y fortaleciendo la influencia de la Iglesia Católica. Como tercer punto tenemos la conquista musulmana en el año 711 después de Cristo. Los musulmanes, liderados por Tariq y invadieron la península ibérica y establecieron al Andaluz, un emirato que se convirtió en un centro de cultura y conocimiento. Tenemos como cuarto punto reinos cristianos y la reconquista. Esta habla de que Pelayo y la batalla de Covadonga en el año 722 después de Cristo consideraba el inicio de la
de la Reconquista, donde los cristianos comenzaron a recuperar territorios del dominio musulmán. Tenemos otro punto que es el Cid Campeador, que fue en el año 1043 y 1099. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, fue un líder militar y figura legendaria en la lucha contra los musulmanes. Otro fue el reino de León y Castilla, Alfonso VI, en el año 1040 y 1109, el rey de León y Castilla, conocido por la conquista de Toledo en 1085, un hito importante en la Reconquista. Otro fue el reino de Aragón, donde Jaime I, el Conquistador, en el año de 1208 y 1276. El rey Aragón, conocido por sus conquistas en el Mediterráneo, incluyendo Mallorca y Valencia. Otro hito importante fue el de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Unificación de España, se trató en 1479. El matrimonio de Isabel I y de Castilla y Fernando II de Aragón unificó los reinos cristianos y marcó el inicio de la España moderna. También tenemos la conquista de Granada en 1492, que trató de la toma de Granada, puso fin a la Reconquista y consolidó el poder cristiano en toda la península. Ya como otro punto de la pregunta número 7, se habla de cuál es la relación en la actualidad entre la Iglesia y el Estado. En respuesta, la respuesta debe ser un contexto actual de lo que se está viviendo allá en España, ¿no? Entonces tenemos que en la actualidad España es un Estado aconfesional, lo que significa que no tiene una religión oficial y garantiza la libertad religiosa, la libertad de cultos. Esta aconfesionalidad está establecida en la Constitución española desde 1978, que en su artículo 16.3 establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Sin embargo, la Iglesia Católica sigue teniendo una presencia significativa en la sociedad española y mantiene una relación de cooperación con el Estado. Esta relación se regula a través de acuerdos específicos entre la Santa Sede y el Estado español, conocidos como los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Estos acuerdos cubren aspectos como la educación, la asistencia religiosa en instituciones públicas y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Algunos puntos claves en la relación actual incluyen la educación, como lo mencionamos ahora, donde la Iglesia Católica tiene posibilidad de ofrecer enseñanza religiosa en escuelas públicas, aunque esta es opcional para los estudiantes. También tenemos otras como la fiscalidad, la parte tributaria. La Iglesia Católica goza de ciertas extensiones fiscales y recibe financiación a través de la asignación tributaria del IRPF, donde los contribuyentes pueden destinar un porcentaje de sus impuestos a la Iglesia. Es un patrimonio cultural. La Iglesia gestiona un importante patrimonio histórico y cultural, incluyendo catedrales, iglesias y monasterios, muchos de los cuales son considerados bienes de interés cultural. Como conclusiones, aunque España no fue una tribu bárbara, sí fue gobernada y transformada por las tribus bárbaras, específicamente los visigodos, durante un periodo crucial de su historia. Las formas de gobierno de España plasmadas en este documento reflejan una evolución política y su adaptación a diferentes contextos históricos y sociales. Cada una de las instituciones romanas dejaron una huella significativa en la historia y en el desarrollo de España, ya que contribuyeron a su evolución política, social y cultural. El feudalismo configuró una sociedad jerárquica y descentralizada en España, con una clara división de clases y una fuerte influencia de la nobleza y de la Iglesia. La Iglesia Católica ha jugado un papel crucial
en la configuración de las instituciones de gobierno en España, desde la monarquía y el imperio hasta las dictaduras y la democracia. En la configuración de España medieval se dieron unos eventos y personajes que fueron cruciales y sentaron las bases de el desarrollo de esta nación en los siglos posteriores. Aunque España es un estado aconfesional, la Iglesia Católica sigue desempeñando un papel importante en la vida pública y mantienen una relación de cooperación con el Estado. Muchas gracias, profe, por este espacio. Espero les haya agradado a todos los que vayan a ver este video. Lo hicimos con mucho esfuerzo y con el deseo de que pues conociéramos más acerca de España. Muchas gracias.